analizar cada una de ellas. Vamos a ver qué pasa con la cara 1. Vamos a ver qué pasa en ese 1. ¿Qué tenemos nosotros en ese 1? Pero que esa cara S1 está contenida en qué plano. Entonces podemos decir que S1 está contenido en el plano. En el plano cuya ecuación es z igual 0. No, pero x igual a 0. Sería x y x igual 0. Está contenida en este plano. ¿Estamos claros en ello? Entonces nosotros vamos a analizar ese plano. Y para analizar ese plano debemos encontrar un vector que sea normal a ese plano. Ese vector lo vamos a llamar N1. Y la condición que yo pongo es la siguiente. Imagínense ustedes que acá tenemos un bombillo que está alumbrando. ¿Hacia dónde alumbraría el bombillo? Yo prendo ese bombillo, ¿hacia dónde irían las líneas del bombillo? Por la iluminación del bombillo. Bueno, del bombillo hacia afuera, ¿cierto? Quiere decir que si este bombillo está alumbrando y esta superficie 1 está ahí, el bombillo busca alumbrar la superficie 1, pero las líneas del bombillo van hacia afuera de esto. ¿Estamos claros en ello? Quiere decir que este plano, que es x igual a 0, tiene dos normales. Pero ¿cuál es la normal que nos interesa? ¿La que va así o la que va así? La que va, digamos, hacia la condición que nos dice el bombillo, hacia aquel lado, que es contrario al eje X. Como es contrario al eje X, la normal sería 0, 0, menos 1. Una vez que hemos encontrado la normal, el siguiente paso es agarrar la función f y multiplicar escalarmente por N1. Profe, menos 1 estaría en x. Sería x. Entonces está bien. Bueno, ustedes estén pendientes. El profesor ya un alumno que con ustedes no tengo problema, porque si yo me equivoco, ustedes se encargan de poner. Lo cumple que si no nos dan a guardar, tenemos que hacer el problema tantas veces hasta que nos vean. Menos mal ustedes me recordaron, claro, como el x tiene dos normales, el 1, 0, 0 y el menos 1, 0, 0. Hay una normal hacia acá, hacia x, como dicen ustedes, que es 1, 0, 0. Y la que va atrás para el fondo, según el bombillo, que es menos 1, 0, 0. Cuando yo multiplico esto, ¿qué nos queda? Si nuestra función es z cuadrado, x menos 3z, nos queda menos z cuadrado. ¿Cierto? Quiere decir que nos va a quedar la integral doble a lo largo de S1 de menos z cuadrado diferencial de qué. Bueno, ¿en qué parte se encuentra S1? ¿Diferencial de quién? La proyección de la figura sobre el plano YZ viene siendo esta parte de acá que nos proporciona diferencial de Y, diferencial de Z. Rápidamente, si vamos a hacer estos diferenciales, porque acá tenemos un 1, bien sea positivo o negativo, nos queda diferencial de Y y diferencial de Z. Así como anteriormente les dije que si el 1 estaba en tercero, nos queda diferencial de X, diferencial de Y. Si el 1 está en el medio, nos queda diferencial de X, diferencial de Z. La regla de Ruffini nos dice que no importa el orden del diferencial, por lo cual primero cualquiera de los dos. Bueno, esto que tenemos acá lo vamos a resolver en el plano YZ. En la parábola que tenemos acá, que ya no hace falta, en esta parábola. Bien, hasta ahí. Tenemos que resolverla y sin embargo, es bueno plantearnos todas las ecuaciones, sobre todo la ecuación en la superficie 2. A ver qué relación hay entre la superficie 2 y la superficie 1. Vamos a ver. La superficie 2. En la superficie 2 vemos claramente que la superficie 2 es paralela al plano YZ.
Aquí también esto está contenido en el plano YZ, pero no importa con decir que contendría, lo importante es que es paralelo. Bien, S2 se ve claro que es paralelo a este plano. Fíjense, aquí dice X igual a 1. Si X igual a 1, esta recta es perpendicular a este plano y perpendicular a este. Repitiendo lo anterior, tendremos un N2 que tendrá por componentes, si el bombillo está alumbrando, en este señor, en esta cara, va a alumbrar así, hacia la parte positiva del eje X. Quiere decir que nos queda N2 como 1, 0, 0. ¿Cierto? Hacemos el procedimiento F multiplicado claramente por N2 como una chuleta de lo anterior, y aquí nos va a quedar Z al cuadrado 0, 0. Y ahora planteamos nuestra integral. Tenemos la integral doble en S2 de F por N, que viene siendo Z al cuadrado diferencial de Y diferencial de Z. Quiero que entiendan que esta integral es igual a la integral de un S en el plano YZ de Z al cuadrado diferencial de Y diferencial de Z. La de arriba también es igual a la integral en el plano también YZ menos Z al cuadrado. ¿A qué se debe eso? Simplemente a que las dos caras tienen la misma proyección sobre el plano YZ. ¿Lo ven ahora? Y si las dos tienen la misma proyección sobre el plano YZ, significa que yo puedo decir que la integral a lo largo de S1 de F por diferencial de S más la integral doble a lo largo de S2 de F por diferencial de S será igual a la integral doble en S, sería en este caso S de YZ, bueno, esa es la proyección, pero uno llama S de YZ más el otro que viene siendo también la integral doble en el plano S de YZ. ¿Cuánto nos debe esa integral? 0. Fíjense cómo no hizo falta resolver las integrales, porque tenemos que analizar que si estas y estas son paralelas, lo preferible es plantear las dos, ver que. Fíjense que si yo quisiera resolver esta integral, trazaría por ejemplo una recta paralela al eje Z, ¿cierto? En el supuesto que queramos resolver las integrales, tendríamos que decir, tendríamos una integral 1 igual a la integral desde Z igual 0 hasta Z igual, la ecuación de esta parábola viene siendo ¿cuál? 4 menos y cuadrado de menos z cuadrado diferencial de z. Esto queda igual a menos z al cubo sobre 3 entre 0 y 4 menos y cuadrado. En el supuesto que yo quisiera hacerlo, fíjense lo que ya estamos trabajando cuando ya simplificamos. ¿Estamos claros en ello? Si yo quisiera hacer la otra, diría, por ejemplo, el I1 es igual a la integral también, en la misma proyección, desde z igual 0 hasta z igual a 4 menos y cuadrado de z cuadrado diferencial de z. Fíjense claramente que esto nos da desde 0 hasta 4 menos y cuadrado. Ven como evidentemente cuando la suma se va a 0. ¿Estamos claros en ello? Y los límites de integración son, entonces, como las regiones son comunes, las proyecciones, porque son las proyecciones sobre el plano, son comunes, entonces no tenemos problema, ya sabemos que la suma de esas dos da 0. Vamos ahora, por ejemplo, con la superficie 3, la superficie que está en el piso. La superficie 3 está anclada en qué plano?
La XY. Y. En el plano XY. Aclaren el plano XY y tendríamos, por ejemplo, un Z igual a 0. Plano XY. Fíjense que bien, porque ahora tenemos lo siguiente. ¿Cuál sería la normal que nos interesa en ese plano? La que va La que va hacia abajo, sería el bombillo alumbraría, ¿verdad? Así como estos bombillos están alumbrando del plano Y va para abajo. Nuestra normal 3 sería igual entonces a 0, 0, menos 1. ¿Cierto? Como una copia del anterior, la función f multiplicada escalarmente por n3 es igual a 3z, ¿cierto? No que entonces la integral en S3 de 3z ¿Desde qué de ella? diferencial de x, diferencial de y, porque esta va de 1, no importa sea positivo o negativo, diferencial de x, diferencial de y. Fíjense que el dibujo coincide exactamente que viene siendo un rectángulo. ¿Cuánto vale esta integral? Esta integral vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque z vale 0. Va nada. Como z vale 0, esta integral vale 0. Ahí tenemos planteado el problema en S3. Escogí este problemita porque es bastante sencillo. Ustedes pueden ver el problema de la divergencia resolviendo primero integrales dobles. Segundo, con el bombillo que les pongo acá, vamos a tener sentido. Vamos a ver entonces ahora qué pasa en la superficie 4. En la superficie 4 tendríamos, fíjense bien, esto es un conjunto de parábolas, como si yo agarrara un pan y lo rebanara. Esos panes de panadería. ¿Cierto? Se rebanan, ustedes pueden ver, si lo rebanamos, cualquiera de las rebanadas tiene por proyección esta parábola. Quiere decir que la ecuación que nos interesa para esa superficie es la ecuación de la parábola, que sería y cuadrado más z menos 4 igual a 0. Colocando la ecuación de la parábola de forma implícita, tenemos que la normal, al igual que lo anterior, volvemos a encontrar la normal. ¿Cuál sería la normal 4? Fíjense, la normal 4 sería derivando con respecto a x es 0, con respecto a y es 2y y con respecto a z es igual a 1. ¿Qué tenemos que observar nosotros en esa normal 4? Que sea positivo. Si ustedes tienen esta curva, cualquier vector que yo trace, voy a ponerlo en cualquiera de ellos, pero cualquier vector que yo trace normal a esto, vemos claramente que la normal, la tercera componente, va hacia arriba. ¿Estamos claros en ello? Porque yo pudiese en el examen ponerles, en vez de un túnel, ponerles algo así y les colocaría, por ejemplo, un canal. ¿Lo ven ahora? Y en un canal se pedían ustedes que la normal tendría la tercera componente sería negativa. ¿Qué haríamos en un caso como este? Simplemente multiplicamos por menos 1 y tendríamos 0 menos 2y menos 1. ¿Estamos claros en ello? Quiero que entiendan que cualquier superficie siempre tiene dos normales. Por ejemplo, ustedes en el pizarrón tienen una normal hacia ustedes y una normal hacia la pared. ¿Estamos claros en ello? Hay una superficie especial, como la superficie de movida, algo así, que tiene una sola dirección, pero normalmente nos vamos a encontrar con las que tienen doble dirección. Bueno, en este caso nos interesa, fíjense bien, que esta sea positiva. Ya vimos que cualquier vector que yo coloque en esta curva, cualquier vector, su tercera componente siempre será positiva. ¿Lo ven ahora? Cosa que no sabemos para la componente y si es positiva, para allá es negativa. ¿Estamos claros? Y la de z, bueno, no nos interesaría. Aquí según la figura, la más conveniente es esta. Entonces vamos a proyectar sobre qué plano. Sobre el plano de la integral. Tenemos entonces la integral doble en la superficie 4 de este señor N4 multiplicado realmente por F o por N4. No importa el orden. ¿Cuánto nos daría eso? 2xy. 2xy
menos 3z. Igual a 2xy menos 3 que multiplica z. Z ¿cuánto vale? 4 menos y cuadrado. Y nuestro problema se reduce a resolver el integral de 2xy menos 12 más 3y cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. Como estoy hablando de diferencial de x, diferencial de y, entonces tengo que hacer un dibujo en el plano xy. En el plano xy, nuestro dibujo sería cuál. Pero vean la base. La x varía de 0 a 1. a 1. La x varía de 0 a 1. De 0 a 1 sería este. ¿Y la y varía de dónde? La x sigue 0 a 1. ¿Y la y varía? De 0 a 4. Menos 2 a De menos 2 a 2. ¿Sí? Claro. La y varía de menos 2 a 2, entonces decimos, por ejemplo, la x, bueno, no importa que no quede así. Aquí tenemos el valor 1 menos 2, por ejemplo. 1, 2. Con eso tenemos. Vamos a preguntar sobre eso. Como los límites de integración son constantes, entonces nosotros podemos resolver esta integral así. Yo puedo decir entonces que aquí da la integral de 0 a 1 de 2x diferencial de x por la integral de menos 2 a 2 de y diferencial de y. ¿Ya estamos claros? La siguiente integral, menos 12 por la integral de 0 a 1 del diferencial de x, por la integral de menos 2 a 2 del diferencial de x. Tenemos la segunda. La tercera nos queda más 3 por la integral de 0 a 1 del diferencial de x, por la integral de menos 2 a 2 de y cuadrado diferencial de y. Fíjense bien cómo en este problema sigue eludir por todos los lados resolver integrales. Y es un problema de integrales, pero me interesa que ustedes vean cómo se trabaja el teorema de la diferencia. Es muy importante que entiendan lo de los bombillos, para que no tengan, o sea, se alumbra en este plano alumbra hacia abajo. ¿Y en el canal 2? ¿Mm? ¿Y en el canal cómo sería? El planteamiento normal. Bueno, ya lo dije hace rato, yo no sé, cuando estás el primerito, no entiendes, le dije bien claro que si te doy un botón normal a ese canal, siempre iría hacia arriba. ¿Qué importancia tiene este vector? Que la tercera componente sea positiva. Bueno, aquí dije la tercera componente es positiva, es más 1. Ni siquiera depende de ninguna variable, es más 1, siempre será positiva. ¿Estamos claros en ello? Bueno, con ello tendríamos que esto ser igual a cuánto. Profe, disculpe, la tercera componente siempre la tengo que ser igual a 1. No es la tercera componente, cualquiera puede ser 1. Fíjense No, que. pero, o sea, en el sentido de que la dirección de lo normal siempre tiene que ser 1. No. Siempre tiene que En ser esto nos dio 1 acá y proyectamos sobre el plano Y, Z. ¿Cierto? Buscamos el plano Y, Z. Si yo tengo esto acá, cuando hicimos la normal, buscamos como este dio 1, el plano X, Y. Profe, si se me fuera dado lo que hago es factorizar. Si te hubiese dado cuánto. 2, por ejemplo. Bueno, Saco el 2 factor. por ejemplo, hay un problemita como este. Supongamos ustedes que tienen algo así como un tetraedro. Y tienen, por ejemplo, 2, 3, 4. Fíjense, un tetraedro tendríamos, si yo pongo un bombillo dentro, en esta de abajo sería para abajo la luz, ¿verdad? Este sería hacia el fondo del eje X, este sería hacia el fondo del eje Y, ¿verdad? Y el otro tendríamos que las componentes, según esto, las tres son positivas. La ecuación de este plano es X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 igual a 1. Si yo desarrollo esto, lo que queda que el mínimo sería 2 entre 2, 6x más 4y más
3z igual a 12. ¿Cuál sería el normal en este caso? 6, 4, 3. Fíjense que en ningún momento nos dio 1. Entonces, observen, la figura nos permite de manera sencilla proyectar sobre cualquier plano coordenado. Si yo proyectara sobre el plano XY, si yo proyectara sobre este plano, entonces la normal sería 6, 4, 3 partido por 3. ¿Ven ahora? Y diríamos entonces la integral doble de lo que tenga acá, diferencial de x, diferencial de y. ¿Ven ahora? Si yo estoy proyectando sobre el plano de XY, si esta figura la proyecto sobre el plano, por ejemplo, YZ, ¿qué tendríamos? La misma función, aquí tendríamos, por decir, f escalar n1, y este es n1. Ese es n, pero este es n1. El que me interesa porque esta componente tiene que ser igual a 1. ¿Pero ahora? Si yo lo hiciera sobre el plano YZ, entonces tendría que colocar un n2. ¿Cuál sería n2 en este caso? Si estoy proyectando sobre el plano YZ es porque la primera componente tiene que ser igual a 1. ¿Cierto? Y fíjense bien, si es igual a 1, entonces me quedaría 6 entre 6. 6 entre 6, 1, 4 sobre 6 y 3 sobre 6. ¿Lo ven ahora? Y resolvemos, decimos f escalar n2, pero decimos diferencial de y, diferencial de c. Cuando ustedes resuelven esas dos integrales, les da igual. ¿Entiende ahora? Todavía queda que en este problemita pudiéramos proyectar sobre los otros planos, XY, YZ, el plano ZX. En el plano ZX nos aparece Y, entonces se divide por 4. Por 4. Y de esa forma garantizamos que eso tiene que ser igual a 1. Uno se pregunta, ¿y por qué realmente ocurre eso? Porque viendo la Z igual a f de XY, que representa un plano, porque representa una superficie, vemos claramente que si yo coloco f de XY menos Z, ¿qué me queda ahí cuando derivo? De X más o menos. Una pregunta, ¿por qué más o menos? Bueno, porque si yo hubiese multiplicado esta ecuación por menos 1 se altera. No. Entonces me queda menos f de x menos f de y más 1. Es decir, que yo tengo un plano, el plano tiene dos normales. La normal en un sentido y la otra en sentido contrario. Pero el valor de 1 se debe, en este caso de z, porque yo tengo una función z igual a f de x. Pero yo pude haber tenido y igual a g de xz. ¿Cierto? Es decir, que cuando yo tengo una función f de x, y, z, yo puedo escoger mi variable ¿y cuál será mi variable independiente? Disculpe, puedo escoger mi variable dependiente. ¿Y cuál será la dependiente? La que yo, en base a la estructuración del problema, resuelvo. Bien, ustedes pueden hacer este mismo con la misma función que tenemos acá con f. Por la f yo le digo el problema no me encuentro. Con esta f, ustedes pueden hacer este problema. Allá esta por acá, allá esta por acá y allá la otra. ¿Entienden ahora? Y cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta finalmente que las tres integrales deben ser iguales. Fíjense que en la normal del plano, es muy importante eso, en la normal de este plano, las tres componentes son positivas. Claro, aquí lo vemos. Si ustedes colocan un bombillo dentro del plano, un bombillo dentro del tetraedro, se dan cuenta que alumbra hacia afuera la tercera componente es positiva.
Tenemos un plano acá recortado, porque siempre tenemos uno. Aquí tenemos el tetraedro, fíjense bien, si este es X, la componente de X es positiva. Si es Y, la componente, si este es normal, la componente de Y es positiva, y si es Z, la tercera es positiva. Tenemos que estar pendientes de ese detalle porque en el teorema de la divergencia vamos a suponer una región cerrada y colocamos un bombillo adentro. Es como que si yo colocase esta caja, le coloco un bombillo adentro prendido y la caja sea de vidrio. Uno ve hacia dónde refleja el bombillo. ¿Estamos claros en ello? Es muy importante los bombillos porque eso nos permite la orientación del vector unitario. Bueno, aquí nos queda igual a cuánto. Y nos queda 2 por A. Ver. Este integral vale 0. ¿Por qué vale 0? Si es una función impar de menos 2 a 2. Ese es lo que yo busco simplificar las integrales. En este caso nos queda menos 12 por 1 por 4. Acá nos queda más 3 por 1 por 2 veces y cuadrado sobre 3 entre 0, 4. Entre 0 y 2. Es decir, coloqué el doble, ¿estamos claros? La integral de y cuadrado es y cuadrado y al cubo. Y al cubo sobre 3. Esto sería igual a cuánto? Menos 48 más 3 se cancela con 3, serían 2 a la 4 es 16. Esto igual a menos 30. Bien. Igual a menos 30. Eso es lo que va a ver integral. Bueno, la integral de superficie, esta integral será igual a la suma. Esta más esta, ¿cuánto nos dio? 0. 0. ¿Esta dio cuánto? 0. 0. Quiere decir que esto es igual a menos 32. ¿Cierto? Igual a menos 32. Fíjense cómo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Fíjense, las cosas a veces parecen fáciles, pero por eso hay que hacer las preguntas. Ese resultado representa menos el volumen. Claro. Representa. Esto realmente lo que representa es un flujo de líneas magnéticas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que de negativo, que las líneas en vez de ir hacia afuera van hacia adentro, como que si todo de afuera fuera un gran bombillo y aquí se apagaba, todos van hacia él. Eso normalmente se ve en la eléctrica, que cuando las cargas son positivas, la carga positiva irradia hacia afuera. ¿Me entienden ahora? Y aquí se ve como que es una carga negativa que todos irradian hacia la ¿Me entienden ahora? Eso es lo que se está viendo ahí. Realmente esa es la parte que me interesa, que vean de la parte eléctrica y de alguna otra materia, pero se ve también en sumidero, alguna base donde el agua tiene que salir hacia. Aquí tenemos el resultado que es igual a menos 32. Comprobar el teorema de la divergencia equivale a que debemos resolver esta segunda integral. Y esta segunda integral es más sencilla que la anterior. Fíjense, con la superficie tuvimos que resolver 4 integrales. Y suerte que nos dieran un 0 y otro 0. Imagínense ustedes que no den 0. Tendríamos que resolver una por una. Sin embargo, lo que yo quería que ustedes vieran, como preguntaban hace rato, ¿por qué el 1 se coloca tal cosa? Puede dar, si usted tiene un plano en Y, puede dar 1 normal hacia arriba, 0, 0, 1, pero puede dar para abajo 0, 0, menos 1. Pero si usted tiene una función como esta, le puede dar menos 1 o más 1. Según el bombillo ese que está acá, el que le va a decir hacia dónde va la tercera componente en el caso de que tengamos un plano XY. Porque si el plano es X, Y, Z, si el plano es YZ, entonces el XY es 0, Y 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 es
¿cierto? Si el plano y z, la normal hacia acá sería hacia el eje X y la contraria. Esto sería 1, 0, 0 y aquí ya sería menos 1, 0, 0. ¿Estamos claros en ello? Bueno, colocando el ombligo ahí nos damos una idea hacia dónde va a formar la parte del vector unitario. Vamos entonces ahora con la divergencia. La divergencia es muy sencilla. ¿Ya copiaron esto? Todo. No, que yo voy a veces con los muchachos de geometría, voy, doy una vuelta en 10 minutos. ¿Copiaron? No, yo menos 3 y 2, vamos a continuar acá. Ahorita esa yo se las puedo en el examen, si no se acuerdan, ¿me entienden ahora? Bueno, vamos con la integral triple de la divergencia de f diferencial de volumen, en un volumen. Bueno, la divergencia de f va a ser igual a la parcial de p con respecto a x más la parcial de q con respecto a y más la parcial de r con respecto a c. Esto, claro, partiendo de que f tiene por componentes p, q y r. Mantengo esos nombres porque p y q se están viendo en el teorema de Green. Ya deseamos otra que la r. Bien. Bueno, en este problema la divergencia de f será igual parcial de la primera con respecto a x 0. 0. Parcial de la segunda componente con respecto a y 0. 0. Y parcial de la tercera con respecto a z Menos 3. Menos 3. Esto es igual a menos 3. Bien. Si esto es igual a menos 3, nos queda entonces la integral triple de menos 3, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Vamos a resolver esa integral en ese volumen. En esa volumen. Si queremos resolver esa integral en ese volumen, ¿cómo haríamos nosotros? Bueno, tomamos como referencia el eje X. Entonces digo, una integral 1 será la integral de menos 3 diferencial de X. ¿Entre qué valores varía X si yo trazo una recta paralela al eje X? De 0 a 1. En las integrales es muy diferente, o sea, hay integrales en línea que son orientadas. La línea va de este punto al otro. ¿Estamos claros? Pero en los volúmenes y en las áreas siempre se tiene el convenio de menor a mayor, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. ¿Me entiende ahora? Quiere decir que vamos directamente, sin entrar en detalle, con el sentido del eje X. El sentido del X nos dice desde X igual a 0 hasta X igual a 1. Bueno, de menor a mayor, en el sentido, pues el sentido del eje X es así, este es el menor y este es el mayor. ¿Estamos claros en ello? Esto finalmente es igual a menos 3. Después que tenemos la integral 1, la otra integral no hace falta, sino decir la integral doble de menos 3, diferencial de y, diferencial de z. En un plano, bueno, en una región y, z. Sería una S de y, z. Bien. Bueno, en esa S de y, z tendríamos lo siguiente. Tenemos una parábola. Y si tenemos una parábola, ¿qué haríamos? Diríamos, por ejemplo, tenemos una integral 2, que es la integral de menos 3. Si yo tengo esta parábola. Profe, primero hacer la de z. Primero z. Pero no sé, vamos a ver la parábola. Si tenemos esta parábola, por ejemplo, que es la proyección que estamos viendo para todos los elementos, una parábola como esta, lo más conveniente es trazar una recta paralela al eje Z. ¿Cierto? Y diríamos entonces, tenemos una z desde z igual 0 hasta z igual 4 menos y cuadrado. 4 menos y cuadrado. Por el diferencial de z. Esto igual a menos 3 por 4 menos y cuadrado. Bien.
Ahí tenemos, fíjense bien que el integral no lo obtuve, pero pendiente del integral doble primero. Es decir, el integral triple se me transformó en un integral doble, pero multiplicando por el 3. Tenemos entonces la integral 3, que será igual a la integral de menos 12 más 3y cuadrado. Diferencial de diferencial de y. ¿Entre qué valores va ella? De menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Esto será igual a 2 veces la integral de 0 a 2 de menos 12 más 3y cuadrado. Igual a menos 24 por 2 más 6 por y al cubo sobre 3 de 0 a 2. Esto igual a menos 48 más 2 a la 4 que dice 6. ¿Qué tenemos el resultado? Menos 32 como estábamos esperando. Bien. Fíjense que el teorema de la divergencia nos está diciendo que es una verdad, claro, lo que estamos es comprobando, ni siquiera hemos hecho la demostración. Pero, jugar de las dos es más conveniente en un momento determinado. Depende. ¿Ven? Es más fácil obtener las integrales con la divergencia que obtener las integrales a lo largo de superficie, porque tenemos que analizar toda la superficie, toda la frontera. O sea, en este caso las fronteras son todas las superficies. En este caso las fronteras no son líneas, sino superficies. ¿Estamos claros en ello? Bueno, este es todo el teorema de la divergencia. Copien entonces para hacer otro. Un segundo ejercicio. Bueno, por lo menos el segundo parcial. Porque a pura temperatura y la Claudio. Un campo vectorial en la región dada por Z y el plano de Y. Bueno, y el Z igual a 0. No piden comprobar el teorema de la divergencia. Esto es lo que nos piden comprobar. Bien, haciendo un recuento del problema anterior, lo primero que tenemos que tratar de hacer bien es un dibujo. Es imposible que alguien me diga, tengo el problema bueno, me dio el resultado bueno y no tengo un dibujo. Pues se lo pongo más igualito. Es decir, porque nadie tiene tanta retentiva para, bueno, si hay personas que tienen retentiva para hacer todo un problema de memoria sin hacer el dibujo. Pero son muy tostaditos. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos entonces si tratamos de hacer un dibujo ahí? Tendríamos arriba puedo decir que si z es igual a 1 menos rho cuadrado, z es igual a 1 menos rho cuadrado, tendríamos entonces este es nuevo, que es nuevo, que se quedó hoy de paquete, no sirvió. Tenemos
Z, ¿qué pasa cuando ρ vale 0? Z igual a 1. ¿Y qué pasa cuando Z igual a 0? O igual a... Rho igual a 1. Entonces acá tendríamos una circunferencia en la base y acá completamos el para 1. Bien. Fíjense que este problema es más sencillo. Tenemos una superficie 1 y tenemos una superficie 2. Eso es como ustedes agarren una copa y la tienen hacia abajo. Colocar una copa, ¿saben? Tomar vino. Le poner esto, porque una copita de esa se pensa uno de la botella. Tenemos una copa de esa forma, pero trabajamos con la integral de doble, disculpen, la integral de superficie. ¿Cuánto valdrá entonces la integral cerrada? La integral en S1 más la integral en S2. Tenemos dos superficies, la de abajo, la de arriba. Bueno, en la de abajo, ¿qué tendríamos? Tenemos, por ejemplo, Z igual 0. Si coloco un bombillo aquí adentro, ¿hacia dónde irá la normal? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Y hacia abajo. Quiere decir que la normal que nos corresponde viene siendo 0, 0, menos 1. Fíjense, la función f multiplicada por la normal, fíjense, pueden ver que es una rutina. ¿A qué se igual eso? A menos z menos 1, ¿cierto? Y lo que vamos a resolver nosotros entonces es la integral doble en el plano, bueno, en una superficie XY. ¿De quién? De menos z menos 1, diferencial de x, diferencial de y. Pero como en este problema z vale 0, nos queda entonces igual a la integral en s de x y de menos 1. ¿A qué será igual esa integral? A menos 1 multiplicado por el área de la circunferencia. El área de la circunferencia. ¿Cuánto vale esa área de esa circunferencia? Una circunferencia de radio 1. Es conveniente, por ejemplo, claro, venía a colocar Z y completar con X. Pero es conveniente colocar el plano X en una circunferencia de radio 1. Entonces nos queda menos 1 por pi por 1 al cuadrado. Igual a nada. Ustedes pueden resolverla con un cambio de variable. Si le hiciéramos con un cambio de variable, en el caso que no nos damos cuenta, x igual a rho coseno de teta, y igual a rho seno de teta, y nos queda la integral doble de menos 1 por rho, diferencial de rho, diferencial de teta. Tenemos entonces la integral 1 es la integral de menos 1 rho diferencial de rho. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. La otra integral de menos pi aquí, el diferencial de t. ¿Igual a cuánto? Este integral nos queda rho cuadrado sobre 2, nos queda menos un medio. Y esto nos da teta que es por 2. Resultado menos. Bien, pero es conveniente que ustedes sepan que en otras materias ellos no les exigen que ustedes hagan ese inventario. Si ellos le exigen, si el tipo le exige, no tienen que hacerlo, pues no tenemos cómo hacerlo. Pero fíjense que también es sencillo hacerlo. Pues ahí tenemos la primera parte que es muy sencilla. Vamos entonces con la superficie 2. En la superficie 2 que tendríamos la normal de este señor según el bombillo, ¿verdad? Pues
es que la tercera componente es igual a 1. Agarramos esta ecuación y decimos x cuadrado más y cuadrado menos z, a ver, sería más z, menos 1 igual a 0. Tenemos entonces que la normal 2 tendrá por ecuaciones 2x, 2y y 1. Fíjense que si nos hubiese dado menos 1, multiplicamos toda la expresión por menos 1. Estamos seguros entonces que la tercera componente es positiva. Y ahora hacemos f multiplicado por n2. ¿Cuánto vale f? Nos queda entonces 2xy más 2xy más z más 1. ¿Esto igual a cuánto? Z cuánto vale? Más 1 menos x cuadrado. Y eso lo vamos a resolver. La integral doble en la superficie del plano xy de 4xy menos x cuadrado menos y cuadrado diferencial de x diferencial de y. ¿Qué nos queda ahí, por ejemplo, resolver? Venga, hacer el cambio de variables. Si hacemos el cambio de variables, como la proyección es la misma circunferencia, nuestro cambio de variables es el mismo. Sería entonces que la integral de 4 por rho al cubo, ¿cierto? Rho por rho al cuadrado por el rho jacobiano rho al cubo, diferencial de rho. Por la integral de el seno de teta por el coseno de teta, diferencial de teta, de menos pi a pi. Y esto viene siendo de 0 a 1. Menos, ¿cuánto vale x cuadrado más y cuadrado? Rho cuadrado, ¿cierto? Entonces nos queda menos la integral de rho al cubo, diferencial de rho, de 0 a 1, por la integral de menos pi a pi, del diferencial de teta. Posteriormente, más 2 veces. Bueno, sería el área de circunferencia que es pi, ¿cierto? Pi por radio cuadrado pi. Fíjense, más 2 pi. ¿A qué sería igual esto? La primera integral es rho a las 4 sobre 4, ¿cierto? Entre 1 y 0, 1. Multiplicado por 2 pi. Tenemos la primera. Pero, observen algo muy importante. Yo traté de sacar ese integral y no vale la pena. Tenemos que observar lo que viene. Esta función como es par o impar. Impar. El seno es una función impar. El coseno es una función par. El producto de una función par por un impar da impar. El producto de dos impares da par. No se lo olviden. El producto de dos impares da par y el producto de cualquiera pares da par. Quiere decir entonces que esta es una función impar y por lo tanto esta integral vale 0. No tengo por qué sacarlo. Nos queda entonces que esto será igual a 2pi. ¿Cómo? Integral de menos pi a pi. Como la función es impar, entonces integral da 0. Nada. El que quiera resolverla, la resuelve y le va a dar un 0, pero quiero que entiendan que en otras materias, si ustedes tienen esa propiedad presta, es mucho lo que se va a ahorrar. Bueno, acá que nos queda Menos 1 más 4pi. menos rho a la 4 sobre 4 multiplicado por 2pi más 2pi. Todos sabemos cuál es impar. Bueno, cuando tienen simetría con respecto a los ejes, yo les digo, no sé en qué clase, que la función seno sin correctas verticales
tres rectas horizontales, y la función seno comenzaba acá. Comenzaba acá, ¿ves? Claro, ahí no sabemos que la función, pero si le colocamos las barras así este lado, entonces vemos claramente que hacia la parte negativa, vean, tenemos una simetría con respecto al origen. Se puede ver entonces, si esta es la función seno, esta área me da positiva, esta área me da negativa. Y como realmente es un valor absoluto, más un valor menos, el mismo valor es cero. Bien. Esto, la función, les repito, es impar cuando tiene simetría con respecto al origen. ¿Cómo sabemos nosotros que una función tiene simetría con respecto al origen? Cuando yo volteo la parte negativa y el eje Y pareciera un espejo. Fíjense, lo que ustedes ven por acá, si yo la volteara, fíjense que esta parte, con respecto a esta parte, es como que si el eje Y fuera un espejo. Esto se ve acá, pero cuando se voltea que vemos que la función es impar. Hay simetría con respecto a un punto que se llama origen. Vamos a suponer que no tengo la función seno, yo tengo una función cualquiera. Si yo tengo esta función así y tengo esta función así, la función es impar. Por ejemplo, hay una función que es la tangente, que ella viene así, asintóticamente, viene así y sube así. Esto es una función impar. Claro, es una función impar porque si el seno es impar y el coseno es par, la división da impar. Fíjense cómo tenemos las mezclas de todo eso. Bueno, y en última instancia, si uno no se da cuenta, resolver el integral. Es la opción que ustedes, bueno, verán a qué le conviene más, aprender una cosita de más, conocer el atajo o irse por, bueno, por donde sea. Van a llegar igual si van bien. Esto nos dio cuánto, la otra nos dio, no la sacamos. De los clics. Ese es el valor menos pi, pero ¿cuánto nos dio la primera? En el segundo nos dio. Y en el C2. Lo estamos calculando. Esto nos da igual entonces a mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y nos queda 2 por 2, 4, sería 4 menos 1, 3 sobre 2. Finalmente la integral cerrada en S sería igual a menos pi más 3 sobre 2 igual a pi. Bien, resolvimos la parte de área. Vamos ahora a la parte de divergencia. ¿Cómo haríamos para la parte de divergencia? ¿Cuánto vale la divergencia de f en este caso? Bueno, y con respecto a x, 0. La x con respecto a y. Y la z con respecto a z, z más 1, esto vale 1. Nos queda la integral triple del diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. En un cierto volumen. Queremos resolver ese integral triple y tenemos la figura. Profe, disculpe. Cuando nos pidan ese ejercicio, tenemos que hacer las dos y compararlas y si si yo les digo resolver, observe, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, una pregunta, hallar la integral cerrada de S de f por diferencial de S, enseguida, yo digo, aplicando el teorema de la divergencia, digo que este es igual a integral triple y resuelvo el integral triple. El problema está resuelto. Si yo le digo a un examen comprobar el teorema de la divergencia, tiene que resolver el de la izquierda el de la derecha. Yo le estoy dando dos opciones. Lo que pasa es que si ustedes tienen un integral doble, el teorema de divergencia se hizo por esto. Si tenemos esta integral que es muy complicada, resolvemos la otra. Pero si me lo piden, pero si me dicen comprobar, tengo que hacer los dos.
Y prepárese a hacerlo dos porque... Claro, lo que pasa, lo importante es que en otra materia, si a ustedes les piden hallar un plan como esta, el que recuerde el teorema de la divergencia, aplica la formulita, dice por el teorema de la divergencia resuelvo esto y muerto el problema. ¿Estamos claros en ello? Vamos entonces con este volumen. En este volumen voy a quitar, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿cómo haríamos este caso?